Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 25 de septiembre al 1 de octubre, y tiene por título: Manténganse firmes, inamovibles. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1 y 2. ¿En qué sentido nos parecemos los cristianos a cierto rascacielos de Tokio? Los cristianos nos parecemos a un rascacielos de Tokio, en el sentido de que debemos mantener el equilibrio entre la firmeza y la flexibilidad. Así como el rascacielos fue diseñado para ser sólido y a la vez flexible para amortiguar la sacudida de los terremotos, los cristianos debemos ser firmes e inamovibles en nuestras creencias y principios, pero también flexibles y razonables cuando sea necesario. La comparación se utiliza para ilustrar la importancia de encontrar un equilibrio entre la firmeza en la fe y la flexibilidad razonable en la vida de un cristiano. Esto nos permite mantenernos firmes en nuestras creencias mientras mostramos amor y comprensión hacia los demás en situaciones apropiadas. Vamos a pasar al primer subtítulo. ¿En qué campos debemos ser firmes? Veamos la pregunta número 3. ¿Qué leyes nos da Jehová en Hechos 15, 28 y 29? En Hechos 15, 28 y 29, Jehová nos da las siguientes leyes. Por ejemplo, nos manda a abstenernos de los sacrificios a ídolos, abstenernos de sangre y abstenernos de fornicación. También Jehová nos da la ley de respetar la sangre como algo sagrado. Esto quiere decir que los cristianos deben abstenerse de consumir sangre o participar en prácticas que involucren el uso inapropiado de la sangre. La sangre se considera sagrada y debe ser tratada con respeto. Veamos la pregunta número 4. ¿Qué implica darle a Jehová devoción exclusiva? Darle a Jehová devoción exclusiva implica rechazar la idolatría y adorarlo solo a Él, puesto que Él es el creador de todas las cosas y merece nuestra adoración y lealtad. Esto significa que no veneramos imágenes religiosas, ni idolatramos a ningún ser humano, líder religioso, político o estrella del deporte y del entretenimiento como si fueran dioses. También darle a Jehová devoción exclusiva es un compromiso de lealtad absoluta a Dios como el único objeto de adoración y la fuente suprema de autoridad y verdad. Y esto implica rechazar cualquier forma de idolatría y mantener una relación exclusiva con Jehová como Creador. Como menciona en Apocalipsis 4:11, donde reconocemos a Dios como digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Veamos la pregunta número 5. ¿Por qué respetamos la vida y la sangre como algo sagrado? Porque Jehová dice que la sangre representa la vida, y la vida es un hermoso regalo de parte de Él. Además, cuando Jehová les dijo por primera vez que los seres humanos se alimentarán con la carne de los animales, les prohibió comer su sangre, y volvió a repetir este mandato a lo largo del tiempo a sus siervos. Veamos la pregunta número 6. ¿Qué medidas nos ayudarán a obedecer las altas normas morales de Jehová? El apóstol Pablo nos aconseja que debemos dar muerte a los miembros de nuestro cuerpo, con el objetivo de eliminar nuestros malos deseos. Es por eso que evitamos mirar o hacer cualquier cosa que pudiera llevarnos a la inmoralidad sexual,
y rechazamos de inmediato cualquier pensamiento o acción que pudiera perjudicar nuestra amistad con Dios. Además, debemos evitar exponernos a estímulos visuales, auditivos o situaciones que puedan despertar deseos sexuales inapropiados o llevar a la inmoralidad sexual. Esto puede incluir la elección selectiva de entretenimiento, música, películas y amistades que promuevan agregarle buenos valores morales. Veamos la pregunta número 7. ¿A qué deberíamos estar decididos, y por qué? Deberíamos estar decididos a amar a Jehová y obedecer sus normas. Esto se debe a que Jehová es nuestro Creador y Padre Celestial, y Él nos ha dado instrucciones para vivir una vida plena y feliz. Y obedecemos las normas y las leyes de Jehová, porque están diseñadas para nuestro propio bienestar. Siguiéndolas, evitamos conductas destructivas y dañinas que pueden tener consecuencias negativas en nuestras vidas y en nuestro servicio a Jehová. Vamos a pasar al segundo subtítulo. ¿Qué tácticas utiliza Satanás para debilitar nuestra determinación? Veamos la pregunta número 8. ¿Con qué objetivo utiliza Satanás la persecución? Satanás utiliza la persecución con el objetivo de debilitar nuestra determinación de mantenernos firmes en nuestras creencias y principios. Nos ataca de manera física y emocional para tratar de hacernos renunciar a nuestra fe y amistad con Jehová. Sin embargo, si permanecemos firmes y confiamos en Jehová, podemos superar cualquier tipo de persecución y mantener nuestra amistad con Él. Veamos la pregunta número 9. Explique con un ejemplo, ¿por qué debemos estar en guardia ante las presiones más sutiles? Un ejemplo de por qué debemos estar en guardia ante las presiones más útiles es el caso de Bob, quien estaba hospitalizado para una cirugía mayor. Él les dijo a los médicos que bajo ninguna circunstancia aceptaría una transfusión de sangre, pero uno de los médicos, luego de que se fuera su familia, le dijo que durante la operación tendrían a la mano sangre por si era necesario, pensando que quizás cambiaría de opinión. Pero no, nuestro hermano estaba decidido a mantenerse firme en su decisión de que no le transfieran sangre, pasara lo que pasara. Veamos la pregunta número 10. ¿Por qué es peligrosa la manera de pensar de quienes no sirven a Jehová? La forma de pensar humana puede llevarnos a desviarnos de las normas y principios de Jehová, siguiendo nuestros propios deseos y aceptando las ideas y enseñanzas del mundo que está en conflicto con la verdad divina. Esto puede conducirnos a tolerar la inmoralidad, la idolatría y otras prácticas que son contrarias a la voluntad de Dios. Por lo tanto, es importante estar en guardia y no dejarnos influenciar por la mentalidad del mundo, sino mantenernos firmes en la verdad y obedecer las leyes y normas de Jehová. Veamos la pregunta número 11. ¿Qué debemos evitar? Debemos evitar añadir normas a reglas inventadas por nosotros mismos, a las instrucciones claras que Jehová nos ha dado en su palabra, la Biblia, y a través de su organización. No debemos ir más allá de lo que está escrito en la Biblia, ni imponer normas personales sobre cuestiones que no están especificadas en la palabra de Dios. Veamos la pregunta número 12. ¿Cómo promueve Satanás los razonamientos falsos? Satanás promueve razonamientos falsos mediante la propagación de ideas y filosofías humanas que están en desacuerdo con las enseñanzas divinas. Esto puede llevar a las personas a apartarse de la verdad y a seguir caminos equivocados basados en la sabiduría del mundo en lugar de la sabiduría de Dios. Veamos la pregunta número 13. ¿Por qué no debemos permitir que nada nos distraiga? No debemos permitir que nada nos distraiga,
porque las distracciones pueden desviar nuestra atención y así nos enfocaremos en cosas que no son prioritarias o que van en contra de los principios de Jehová. Y en Filipenses 1:10 se nos insta a discernir lo que es más importante y a mantenernos enfocados en ello. Además, las distracciones pueden venir en diferentes formas, como preocupaciones mundanas, entretenimiento excesivo, relaciones inapropiadas o incluso la persecución. Si permitimos que estas distracciones nos dominen, corremos el riesgo de descuidar nuestra relación con Jehová y alejarnos de su voluntad. Vamos a pasar al tercer subtítulo. ¿Qué podemos hacer para mantenernos firmes? Veamos la pregunta número 14. ¿Qué nos puede ayudar a mantenernos firmes al lado de Jehová? Lo que nos puede ayudar a mantenernos firmes al lado de Jehová es recordar por qué nos dedicamos y bautizamos, ya que debemos recordar cómo llegamos a conocer a Jehová, y a verlo como nuestro Padre Celestial y a respetarlo y amarlo. También podemos recordar cómo nuestra fe creció y nos motivó a arrepentirnos de nuestros pecados, y a dejar de hacer las cosas que Jehová odia. Veamos la pregunta número 15. ¿Cómo nos ayuda a estudiar la palabra de Dios y meditar en ella? Estudiar la palabra de Dios y meditar en ella es una práctica fundamental para fortalecer nuestra fe, obtener sabiduría, mantenernos firmes en nuestras creencias y vivir de acuerdo con los principios divinos. Esto nos conecta profundamente con Dios y nos equipa para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y determinación. Veamos la pregunta número 16. ¿Cómo le ayudó a Bob tener un corazón firme? Bob fue capaz de mantener un corazón firme al confiar plenamente en Jehová, ya que su deseo sincero de hacer feliz a Dios y su estudio de la palabra de Dios sobre la santidad de la vida y la sangre, lo ayudaron muchísimo a fortalecer su convicción. Él estaba convencido de que Jehová lo recompensará si seguía sus normas. Es por ello que su corazón firme le permitió tomar decisiones rápidas y firmes, sin dudar ni preocuparse por las consecuencias. Su confianza en Jehová le dio la fortaleza para enfrentar cualquier prueba que se le presentara. Veamos la pregunta número 17. ¿Qué aprendemos de la experiencia de Bob? De la experiencia de Bob, aprendemos la importancia de tener un corazón firme y confiar plenamente en Jehová, a pesar de las presiones y tentaciones que enfrentó. Bob se mantuvo firme en su convicción de no aceptar transfusiones de sangre, y lo hizo basándose en su estudio personal de la palabra de Dios y su deseo de agradar a Jehová. Este ejemplo nos enseña la importancia de conocer y aplicar los principios bíblicos en nuestra vida diaria, incluso cuando enfrentamos desafíos y oposición. También nos muestra la importancia de confiar en Jehová y en sus promesas, sabiendo que Él nos recompensará por nuestra fidelidad. Veamos la pregunta número 18. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Barak? El ejemplo de Barak nos enseña la importancia de confiar en Jehová y obedecer sus instrucciones sin vacilar. Y en el dibujo de la portada vemos a Barak liderando las tropas de Israel en la batalla contra los cananeos, aunque inicialmente dudó en enfrentarse al enemigo. Finalmente obedeció la palabra de Jehová a través de Débora y se lanzó a la batalla con valentía y confianza en Dios. Vamos a pasar al cuarto subtítulo. Estemos decididos a mantenernos firmes. Veamos la pregunta número 19. ¿Por qué quiere usted seguir siendo firme? Quiero seguir siendo firme porque deseo agradar a Jehová y mantener una relación cercana con Él. Porque entiendo que seguir sus mandamientos y principios me traerán bendiciones y protección de mi vida. Además,
Quiero ser un ejemplo positivo para otros y ayudar a fortalecer la fe de mis hermanos y hermanas en la fe. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Qué respondería? Pregunta 1. ¿En qué campos debemos obedecer con firmeza las leyes y normas de Jehová? Debemos obedecer con firmeza las leyes y normas de Jehová en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo la moralidad sexual. Es decir, debemos mantener firme la pureza sexual, evitando la inmoralidad y la promiscuidad. También debemos orar a Jehová de acuerdo con sus enseñanzas y evitar la idolatría y las prácticas religiosas falsas, y respetar la vida y la sangre. Pregunta 2. ¿Qué tácticas utiliza Satanás para intentar debilitar nuestra determinación de mantenernos firmes? Bueno, Satanás usa los razonamientos falsos, ya que promueve ideas y filosofías humanas que contradicen las enseñanzas de Dios. También utiliza las distracciones del mundo, como las preocupaciones diarias, las actividades mundanas y los debates sociales y políticos, con el fin de desviar nuestra atención de lo que realmente es importante. Además, puede utilizar la influencia de familiares, amigos o desconocidos para tratar de persuadirnos a seguir la corriente del mundo y a comprometer nuestras convicciones. Pregunta 3. ¿Qué 4 cosas nos ayudarán a mantenernos firmes? Nos ayudará mucho pensar por qué nos dedicamos y bautizamos, estudiar la Biblia y meditar en lo que leemos, tener un corazón firme y confiar completamente en Jehová. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo, y que Jehová los bendiga y proteja siempre.